Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Seguimos con el estudio en la carta a los Gálatas. Hoy comenzamos el capítulo 3. Vamos a estar entre los versículos del 1 al 5, capítulo 3, del 1 al 5, donde esperamos con gozo que sea Él guiándonos, hablándonos, instruyéndonos para ese crecimiento que tanto deseamos, que tanto necesitamos como iglesia, como creyentes. Cuando usted encuentre Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5, me contesta con un amén. Si no, pues lo leemos, también aparecerá en nuestras pantallas. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5, vamos a estar meditando en el tema el espíritu y la fe en la obra redentora de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice así la palabra como está escrita. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amantísimo y buen Padre Celestial, estoy delante de ti y de esta congregación hermosa para decirte que me considero indigno de abrir las sagradas escrituras, tu palabra. Pero me gozo el saber que como tú eres un Dios, o el Dios lleno de misericordia, de amor, te place escoger, llamar a los que tú quieres y como tú quieres y de la forma que solo tú sabes hacer. Así que ruego por tu misericordia para que tu palabra haga rema en los corazones, penetre hasta lo más profundo y que sobre todas las cosas podamos salir siendo hacedores de ella. Tu palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? El libro de Gálatas es una de las cartas más apasionadas de Pablo, escrita para confrontar el grave error de los judaizantes que buscaban imponer las obras de la ley como requisito para la justificación y para la santificación. En este pasaje que leímos de Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5, Pablo llama a los Gálatas a reflexionar profundamente sobre la base de su salvación y de su vida cristiana. Su objetivo, el de Pablo, es demostrar que la obra de Dios
en el creyente es completamente un acto de gracia dado, puesto, derramado por Dios en la vida del creyente, el cual se recibe por fe y no por ningún mérito que el hombre pueda hacer o pudo hacer. Por eso se llama don de Dios, porque es un regalo. Hoy me detendré en este pasaje para explorar o para que juntos exploremos cómo Pablo confronta el problema con su énfasis teológico y práctico básicamente para ayudarnos y de esta forma que nosotros entendamos la centralidad de la fe del Espíritu en la relación que nosotros tenemos con Dios. Muy bien sabemos, y muchos de aquí saben, y quizás algunos, pues si no lo saben, lo vamos a mirar durante, vayamos corriendo los minutos. Sabemos que nuestra vida espiritual, la relación que tenemos con Dios, es en base a una nueva naturaleza que se nos ha dado. El ser humano no puede ni quiere tener una relación con Dios. Solamente si Dios lo quiere, solamente si Dios lo llama, solamente si Dios lo rescata a través de su Hijo, entonces podemos tener una nueva naturaleza y por ende una nueva relación con Dios nuestro Señor a través de Jesucristo. Entonces, en base a eso, y de hecho, es el punto medular o el punto principal del apóstol Pablo. El apóstol Pablo resalta algo que el pueblo, que la iglesia ya había recibido. Resalta algo que ellos ya habían aprendido, que ellos ya habían entendido. Y Pablo comienza con un "oh Gálatas insensatos", primer versículo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. En palabras nuestras del día de hoy, pudiéramos quizás decirlos: oh iglesia insensata, ¿quién los ha convencido? O, si quiere ser más específico en la traducción, ¿quién los ha hechizado a volver a creer en algo de lo que no se les ha hablado? Sí, claramente se les mostró a Cristo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien murió en la cruz por sus pecados. Pablo comienza con "oh Gálatas insensatos", versículo 1. Y quiero explicarte este término, el término griego anoetoi. Se refiere a la falta de inteligencia de los Gálatas, sino a una necedad espiritual que de hecho tenemos muchos el día de hoy en nuestras iglesias. Muchos conocen del Evangelio y son muy inteligentes en entender el Evangelio, pero necios espirituales. Necios espirituales. ¿Y por qué no ir más allá al significado de la palabra? Tercos espirituales. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ellos tienen una necedad espiritual. Pablo señala que los Gálatas han dejado de razonar conforme a la verdad del Evangelio.
y han sido influenciados por los falsos maestros. Siendo inteligentes, dejan de razonar a la verdad del evangelio porque están siendo influenciados por unos falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores, falsos ministros, falsos líderes, porque han quitado la mirada del evangelio y se han fijado en la naturaleza humana. Es decir, han obedecido a sus deseos, han obedecido a lo que ellos aman, a lo que ellos quieren escuchar, y han aplaudido porque les han levantado el ego. Y el evangelio lo que hace es hacernos mirar constantemente a piso y decir: soy indigno, soy inmerecedor, y el único que se merece toda gloria y toda honra es el Hijo del Dios viviente. Mientras que muchos quieren ser aplaudidos, los hijos dicen: no soy digno. El único digno se llama Cristo. Y cuando contemplamos esa verdad, entonces nos deleitamos en el evangelio. Es lo que Pablo les está recordando. Ustedes se han olvidado en lo que se deleitaban antes y han escuchado a los farsantes. Y ojo, que Pablo no solamente está hablando de los judaizantes aquí, sino que está hablando de otras sectas que se habían unido. Y el término anoto y que se refiere aquí es básicamente, también se refiere a lo que Pablo resalta, que ese sentimiento, ese convencimiento que los judaizantes están queriendo meter a la iglesia, a los hijos de Dios, es también un deseo de Satanás. Usted puede decir: pero pastor, ¿cómo así? Todo el que desee desviar a la iglesia de la atención del evangelio está siendo movido por Satanás. Todo pensamiento, toda idea, todo argumento que no venga puramente del evangelio viene del otro lado. Y aunque a usted le parezca bonito, y aunque se expresen elegante, si no es el evangelio, es de Satanás. Entonces Pablo señala que los gálatas han dejado de razonar conforme a la verdad del evangelio y han sido influenciados por los falsos maestros. Y no me da temor decirlo, aquí nosotros, años atrás, fuimos guiados a las doctrinas de la verdad, a las doctrinas de la gracia, por un hombre que en aquel entonces lo admirábamos mucho, pero que tristemente el deseo de sobreanalizar el versículo, de sobreanalizar los pasajes, lo ha llevado a vivir equivocadamente y enseñar equivocadamente el día de hoy, a tal grado de querer volver a las prácticas judías. Y los tuvimos aquí. Y a mí no me da miedo decirlo, porque el que está en el error está en el error, y la verdad tiene que ser expuesta. Hoy está queriendo circuncidar a la gente. Hoy está estudiando el árbol de vida. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado, habiendo escuchado, habiendo aprendido la verdad del evangelio, ¿tenéis necesidad de regresar a los viejos rudimentos? Iglesia, roguemos a Dios para que sus pastores, sus líderes, la iglesia siempre se mantengan al pie del evangelio, siguiendo la palabra tal como está escrita. Pablo utiliza el término insensatos no como una simple expresión de emoción, no, Señor, sino como un diagnóstico espiritual.
que está mostrándote, una radiografía que te muestra tu equivocación y mi equivocación, pero a la vez te presenta lo que en verdad significa el Evangelio. Los Gálatas no estaban siendo irracionales en términos humanos. Estaban cayendo en una insensatez espiritual al abandonar la verdad del Evangelio. Y para muchos que no entienden el término me puede decir, pastor, ¿y qué significa lo irracional? El término irracional se refiere a algo que no tiene base lógica o que no se puede justificar de manera razonable. Básicamente lo que Pablo está diciendo es, no puedo razonar. ¿Cómo es posible que habiendo visto a Cristo Jesús, el crucificado, estén siendo engañados nuevamente con filosofías huecas, con vanas sutilezas, con mensajes que no resaltan a Cristo el crucificado? No entiendo cómo es posible. Su error no era meramente doctrinal, sino también moral. Porque desviarse del Evangelio es un acto de desobediencia a la verdad de Cristo Jesús. Llámelo como usted quiera, pero es una desobediencia. Y usted está siendo desobediente a la verdad del Evangelio. Yo te puedo poner una perspectiva diferente o teológica. La insensatez espiritual es el resultado de olvidar el Evangelio y minimizar la suficiencia de la cruz del Evangelio. El Evangelio, la cruz de Cristo. La cruz no solo nos justifica, sino que es el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Es el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Es decir, el hecho consumado en la cruz del Calvario es la única obra que nos justifica. Es la única obra que te justifica a ti y me justificó a mí. Es por eso que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas ya no viven mis obras, sino que la obra de Cristo es la que vive en mí. Es la única obra. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Muchas veces, aunque comenzamos nuestra vida cristiana confiando en la gracia de Dios, podemos caer en el legalismo, como se conoce en el legalismo funcional. Oh, esto funciona, hagámoslo. Esto atrae, celebremos. Si no es el Evangelio, es legalismo. Oh, esto llama a multitudes. No. Has permitido que el orgullo y las obras propias reemplacen la obra de Cristo como la base de la relación que tienes con tu Dios. Y esto se llama el engaño espiritual. Pablo lo dice de esta forma. ¿Quién os fascinó? Mire cómo lo dice Pablo. ¿Quién os fascinó? En pocas palabras, ¿quién los engañó? De hecho, el significado de esta palabra significa hechizar o engañar con malicia. Es decir, la intención del otro grupo es con malicia a desviarte de la verdad. No es con un buen deseo, es que desean desviarte de la verdad, porque conocen la verdad. Conocen la verdad. Es hechizar o engañar con malicia. Pablo describe a los judaizantes como instrumentos del engaño. Y más allá, decía, todo lo que no viene del Evangelio de Cristo, de la Biblia, viene de Satanás. Este término lleva la idea de un desvío deliberado a la de la verdad. Cuando esto te arrastra de la verdad, comienzas a buscar satisfacción en tus propias acciones, en tus propios deseos. El verbo griego aquí sugiere que una especie de hechizo o influencia engañosa estaba metiéndose en la iglesia.
Pablo no está señalando solo a los judaizantes, sino también al poder espiritual detrás de esas acciones, de ellos. Y usted puede decir, pastor, no entiendo. Usted se recuerda cuando Jesús estaba Pedro, y de repente Pedro le dice, maestro, que nada de eso te ocurra, te suceda. ¿Qué le dijo Jesús? Hay algo más detrás de ti, y es Satanás. No eres tú, es Satanás que se está impulsando. Entonces lo que Pablo está diciendo es, ellos están siendo guiados por las obras de Satanás porque los quieren desviar de la verdad, del evangelio. Y esto es lo que hace Pablo. Pablo, como les dije, no está señalando solo a los judaizantes, sino también al poder espiritual detrás de ellos. Satanás trabaja, mis amables hermanos, para desviar a los creyentes de la pureza del evangelio. Y créame, iglesia, y esto no es juego. Satanás no duerme hasta verte o hasta mirarte caído. No va a dormir. Va a estar pendiente. Por esa razón es que debemos estar velando siempre, deleitándonos en la palabra siempre y en la oración, porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y hay de ti si te descuidas. Hay de ti. Si no, pregúntale a Pedro. Después tuvo que llorar amargamente. No esperemos que se llegue ese momento. No esperemos que llegue ese momento que también experimentó el gran David, que al final tuvo que decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Te he fallado. Seamos sabios con lo que Él nos ha mostrado con la palabra. Entonces, miren hermanos, Satanás desde el principio ha sido sigiloso, o hábil, o astuto, si usted no me entiende. Si no, mire desde Génesis capítulo 3. El enemigo busca distorsionar la palabra de Dios. Si no, miren el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva? Del fruto que no quería que comieran. Satanás no repitió lo que Dios dijo, le cambió el mensaje. Le cambió el mensaje. Y eso es lo que tratará de hacer, hermanos, en los púlpitos el día de hoy y siempre. Porque su deseo es distorsionar, opacar el mensaje del evangelio. Ese deseo lo tiene él y lo va a trabajar arduamente hasta el día que Dios decida mandarlo al Hades de fuego. No va a trabajar. Vivamos constantes. Satanás es el enemigo que busca distorsionar la palabra de Dios, apelando al orgullo humano. El legalismo, de hecho el legalismo es una de las herramientas más eficaces de Satanás, porque apela al deseo humano de merecer el favor de Dios y quitarle el valor al evangelio, que el evangelio es solamente por gracia, no por obras. Identifica áreas en tu vida donde puedes estar confiando más en tus logros espirituales que en la obra consumada de Cristo. Ponlas en las manos del alfarero para que las moldee.
¿Por qué digo ponlas en las manos del alfarero? Porque tú y yo somos una nueva naturaleza ya, pero sus manos siguen moldeándonos, siguen estrujándonos, siguen sacándonos brillo para que nos parezcamos cada día más a Cristo Jesús, para que su imagen sea mejor vista en nosotros. Es decir, no siempre, hermano, cuando estás pasando momentos difíciles es porque andas en malos pasos. Muchas de las veces es la mano de Dios estrujándonos para parecernos más a Él. Porque es necesario que pasemos esos momentos. Para que en esos momentos, iglesia, podamos entender, podamos razonar que no son mis fuerzas, no son mis deseos, no es lo que yo sé, no es lo que yo puedo, es su gracia en mí. Es su gracia en mí. Y por esa razón te reto a que identifiques áreas en tu vida donde puedas estar confiando más en tus logros espirituales que en la obra consumada de Cristo. Y le digas, aquí estoy, soy tu barro, haz de mí como tú quieras, estoy en tus manos. Esta mañana, meditando en esta porción, decía, Señor, perdóname, porque muchas veces he depositado mi confianza en lo que tú mismo me has dado a conocer de tu palabra. Y digo, puedo hacerlo. Puedo lograrlo. Puedo caminar. Escuche el lenguaje. Puedo llegar. Un lenguaje meramente legalista. Se me ha olvidado que si tú me dejas por 5 segundos, yo muero. Si tú me quitas el razonamiento bíblico eficaz de tu palabra por 5 segundos, puedo ser arrastrados por las fuentes malas de este mundo. Y le digo, perdóname, porque he puesto mi confianza en mí. Y lo que yo quiero llevarte, iglesia, es a eso. Todo lo que tú eres, todo lo que tú sos, todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú entiendes del Evangelio, se lo debes a Cristo Jesús y su gracia. Se lo debes a Él, se lo debo a Él. Mi vida está rendida a sus pies. Haz de mí lo que tú quieras. Pablo les dice, les he mostrado la cruz de Cristo. Pablo recuerda a los Gálatas que Cristo había sido presentado claramente como crucificado. Sí, el pastor Johnny, muchos tienen sus dioses que están esperando resucitar. El nuestro está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por usted y por cada uno de nosotros. Y dice la palabra que a este se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que él es el Hijo de Dios. Esto no significa que ellos presenciaron físicamente la crucifixión, sino que el mensaje del Evangelio fue predicado con tanta claridad que era como que si hubiesen estado en ese momento. Iglesia, el Evangelio, el poder del Evangelio es tan glorioso, tan hermoso, tan transformador, que la fe nos lleva a mirar ese hecho como que si nosotros mismos hubiésemos estado mirando, viendo como Cristo Jesús era crucificado. La predicación de la cruz
es central en la vida cristiana. Toda doctrina y práctica debe fluir de este evento redentor, cruz del Calvario. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apuntan a este evento. El mensaje del Antiguo Testamento apunta a la cruz de Cristo, apunta a Cristo el Redentor. No perdamos de vista, porque su palabra en el Nuevo Testamento nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. También aplica para los del Antiguo Testamento. Ellos fueron salvados, fueron perdonados, sus pecados fueron limpiados por la sangre de Cristo, por ese sacrificio. Los sacrificios antiguos no pudieron borrar los pecados. Los de Cristo, el sacrificio de Cristo sí los borró de una vez y para siempre. Oh gloriosa cruz, oh glorioso Redentor muriendo en la cruz del Calvario. Lo amo tanto porque sé que yo debía estar ahí. Pero no porque me haya salvado del infierno, es por quien es Él. ¿Por quién es Él? Es el ser más glorioso, más hermoso. Hermanos, si hemos experimentado el amor de Cristo y nos gozamos al escuchar su palabra, al leer las líneas de la Biblia que resaltan la gracia de Dios, ese gozo yo siempre, y no me cansaré de repetirlo, que solamente es la antesala del gozo que nos espera cuando estemos con Él. El gozo que nos espera cuando estemos con Él, hermano, no tiene explicación, es lo más glorioso. Lo más parecido que podamos escuchar son las palabras de Juan, cuando en la visión dice que le escuchaba millares y millares de voces decir: santo, santo, santo es el Señor, santo es Él, 3 veces santo. Y ustedes, Gálatas, han olvidado de quién es este 3 veces santo. Asegúrate de que el mensaje de la cruz sea central en tu vida personal, en tu iglesia, en tu testimonio. La cruz no solo es el inicio de nuestra fe, sino el sustento diario de la fe cristiana. Es ese hecho que cambió la historia de la humanidad. Punto número 2. En el versículo 2 Pablo habla del Espíritu recibido por fe, no por obras. Dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha acercado a un amigo, un familiar o un hijo terco, y usted se le ha acercado? Mira, es que solo quiero saber cómo es posible que, habiéndote explicado tantas veces, habiéndote dicho tantas veces, solo quiero saber cómo llegaste a caer ahí. ¿Cómo llegaste ahí? Solo quiero saberlo. Bueno, son las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y es que al final el Espíritu es el sello de la salvación, o la garantía de la salvación. Pablo lleva a los Gálatas a reflexionar en su experiencia inicial de la salvación en este pasaje. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿No fue un regalo? ¿No fue obra de Dios a través de Cristo? Le dice: no fue por observar la ley, sino por el creer en el Evangelio de Cristo. El Espíritu es el sello de la redención. Usted puede decir: ¿cuál es la señal que yo he sido redimido? El Espíritu Santo. Él es el sello. Desde que creísteis, fuisteis
sellado con la promesa del Espíritu. Garantía que aquel que prometió venir por los redimidos, vendrá por ellos. Vendrá por ti, vendrá por mí. ¿Cuánto le esperan, iglesia? ¿Cuánto le esperamos al Señor? Es glorioso. El Espíritu es el sello de esa redención. Un regalo de Dios a quienes creen, según Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Si lo quiere ver de otra perspectiva, la justificación es un acto de gracia. El Espíritu Santo es otorgado como evidencia de esa gracia. Te lo digo de esta forma otra vez. La justificación es un acto de gracia. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces, el Espíritu Santo es otorgado como evidencia de ese acto de gracia. Y no solamente como evidencia, sino pues como también la conocemos, como la garantía de nuestra herencia eterna. La evidencia, pero también la garantía que aquel que nos dio de esa gracia será fiel para venir y tomarnos con Él y llevarnos con Él y estar con Él. Entonces, en base a eso, mi fe no es en vano. Tu fe no es en vano. Tu fe está puesta en el único Redentor y Salvador llamado Cristo Jesús. Y vendrá un día por ti. Y vendrá un día por mí. Y nos llevará. Si Dios te salvó y te dio su Espíritu sin que hicieras nada para merecerlo, o que yo hiciera algo para merecerlo, ¿por qué entonces intentar ganar su favor después de la salvación? No tiene lógica, es lo que Pablo le está diciendo. Ustedes ya fueron salvados, ¿qué están haciendo? La salvación es un acto consumado, iglesia. No es un acto progresivo. El acto progresivo es la santificación, pero no la salvación. La salvación es ese sello golpeante, tajante, que se enmarcó y ahora tú tienes un antes y un después. Antes eras, hacías, obedecías lo que tu amo, el enemigo, quería que hicieras. Ahora hacemos lo que nuestro nuevo amo en nuestra nueva naturaleza quiere que hagamos. Que obedezcamos y le amemos y le glorifiquemos porque vivimos en una nueva naturaleza gracias a su redención. Esto es lo que los Gálatas habían escuchado. Esto es lo que los Gálatas habían aprendido. Por esas razones que ahora Pablo les está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes, habiendo aprendido estas cosas, ahora quieran volver a hacer obras para que su justificación sea buena y su santificación o Dios los pueda ver como aceptos? Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Porque por gracia sois salvo, un hecho consumado, iglesia. Un hecho consumado. ¿Por qué entonces intentar ganarte su favor después de la salvación? Te digo algo, iglesia, vive confiando en la gracia que te sostiene. Vuelvo y te lo repito, o nos lo repetimos juntos, vivamos confiando en la gracia que nos sostiene. Confiemos en Él. Es verdad, van a venir vientos, tormentas, van a venir vendavales, pero quien nos sostiene es más poderoso que el que está afuera y no nos dejará caer. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Entonces, iglesia, habiendo entendido esta verdad, ¿cómo es posible que querramos desviarnos? ¿Cómo? Si yo me gozo por quién es Él, si yo me deleito por lo que Él ha hecho conmigo. ¿Se deleita usted en el sacrificio de Cristo, iglesia? ¿Se deleita?
¿Ama el sacrificio de Cristo porque fue a su favor en obediencia al Padre? ¿Por qué querer regresar a los rudimentos y a las cosas que el mundo ofrece? Si lo que hoy experimentamos es más glorioso de lo que nos podamos imaginar. Y Pablo sigue diciendo, no es una obra en sí misma. Escuche bien esto, quiero que me ponga atención. La fe no es una obra en sí misma. Es el medio por el cual recibimos la gracia de Dios, que es muy diferente. La fe es el medio por el cual recibimos la gracia de Dios. De hecho, Pablo enfatiza que el oír, escuche bien, el oír con fe es lo que activa la obra redentora de Cristo en nuestras vidas y nuestras acciones o desempeño, pero por la fe. Es el medio. La obra es Cristo y Él deposita la fe, el camino, el medio para mirar a Cristo y mirar lo glorioso. La fe bíblica siempre tiene un objetivo, o un objeto, perdón. La fe bíblica siempre tiene un objeto y tiene el único objeto, Jesucristo y su obra redentora. No es fe en la fe. ¿Me entiende el punto? Usted no dice, yo tengo fe porque tengo fe. No, sino fe en el Salvador. El camino para el Salvador, para ver a Cristo. Iglesia, descansa en la seguridad de que tu salvación no depende de tu desempeño, sino de la fidelidad de Cristo. Ay, si dependiera de nuestro desempeño, hermano. Yo, en lo personal, andaría de arrastras espiritualmente. ¿Sabe de qué depende todo? De la fidelidad de Cristo en nosotros. Gloria a Dios, porque es Cristo en nosotros y no nosotros en Él. Por eso no caemos, porque es Él quien nos mantiene en sus manos. Esto es glorioso, esto me llena de gozo, esto me llena de alegría y me llena de emoción saber, iglesia, que ¿qué sería si fuera de mis obras? ¿Qué sería de mí si fuera por mi esfuerzo? Imagínese usted. Pero como es la obra de Cristo Jesús, yo puedo estar confiado, puedo estar lleno de gozo, porque Él es quien persevera en mí, Él es quien me presenta al Padre, Él es quien intercede por mí y no yo. Es Él quien intercede, quien obra para bien, quien hace que todas las cosas que surjan en mi entorno funcionen para bien, porque ni aún eso puedo manejar. Es Él quien me lleva. Hay una frase muy mal dicha y muy común dentro del mundo cristiano de las personas. Y dicen, yo tengo 40 años de perseverar. No, tú tienes 40 años porque Cristo ha perseverado en ti. Es Él quien te persevera, porque Él es quien te mantiene en sus manos. Si Él te abandonara por un momento, hermanos, lo primero que tú harías es correr al mundo. Y perdóneme por la expresión, pero es como la Biblia nos manda, nos dice. Si tú corrieras al mundo, si Él te dejara, tú correrías a revolcarte en el fango como los cerdos. Pero como no te abandonas, caes y te sacudes como la oveja, porque no, tu naturaleza y mi naturaleza es diferente a la de los cerdos.
el peligro de querer perfeccionarse por la carne. Versículo del 3 y el 4. Mire cómo lo dice Pablo. ¿Tan necios sois? ¿A cuánto les parece duro este lenguaje? Es que lo es. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El absurdo del legalismo progresivo, como se conoce. Comenzando por el Espíritu, ¿estás tan tergiversado ahora? ¿Están equivocado ahora? De hecho, el verbo del que se traduce implica un inicio divino. Esta es específicamente declaración. Lo que Pablo está diciendo a los Gálatas, quien los comenzó a perseverar a ustedes es la divinidad de Dios, porque quieren regresar. Ese inicio divino que han tenido, enfatizando que la salvación es obra de Dios, hermanos. Y cada obra de Dios es obra divina. ¿Cuántos dicen amén a ello? Es una obra divina. Todo lo que Dios hace es una obra divina. Y lo que Él hace es glorioso. Es decir, esto ha sido desde el principio, glorioso, eterno y para siempre. Vamos a avanzar, hermanos. Pablo confronta a los Gálatas con una paradoja. Si la salvación comenzó por el Espíritu, ¿cómo podrían pensar que su perfección depende de sus esfuerzos humanos? Una paradoja, ¿verdad? La carne, y de hecho aquí se refiere al intento de lograr la santidad por medios humanos. Cuando él dice acabar por la carne, el término que nos traduce, esto no se refiere al cuerpo físico, sino a una naturaleza. A una naturaleza. Nuestro cuerpo lucha con el pecado porque hay una nueva naturaleza en nosotros, ¿verdad? El cuerpo de los no regenerados no luchan contra el pecado porque su naturaleza está acorde a su cuerpo pecaminoso. Entonces lo que Pablo está haciendo énfasis aquí, no necesariamente está haciendo énfasis a la carne, sino a la naturaleza nueva que ahora tienen ellos, a la naturaleza nueva que ahora nosotros tenemos. Y esa naturaleza debe llevarnos, debe guiarnos, debe apegarnos a Cristo siempre, porque es nuestra nueva naturaleza. ¿Cómo es posible que teniendo una nueva naturaleza queréis estar en la vieja naturaleza? ¿Cómo es posible? O en la naturaleza caída que intenta lograr justicia por medios propios. Si ya tienen una nueva naturaleza que hace que la gracia de Cristo repose en ella. La santificación, al igual que la justificación, hermanos, iglesia, es obra del Espíritu Santo. En la santificación, usted y yo cooperamos. No en la santificación posicional, sino en la santificación progresiva. Procurar con diligencia presentar vuestros cuerpos. Lo dice Pablo, ¿verdad? Y lo dice con unas palabras llenas de amor. Lo dice, hermanos, procuren, hagan el intento, si lo quiere ver de esa forma. Procuren, intenten presentar sus cuerpos como ofrendas que sean de olor grato, de un olor que le agrade a nuestro Señor. Procuren con diligencia, no sean diligentes, no sean insensatos. Procuren con diligencia. Pero el poder y la dirección provienen de Dios. Filipenses 2:13. Pregúntate, iglesia, ¿estás dependiendo más de tus fuerzas que del poder del Espíritu para vencer el pecado?
renueva tu confianza en la palabra. Renueva tu confianza con el Espíritu Santo, quien obra en ti para conformarte a la imagen de Cristo. Pablo sugiere que los Gálatas habían sufrido persecución por la fe de Cristo en los siguientes versículos. Y él le dice, ¿valdría la pena todo ese sufrimiento y ahora abandonar el Evangelio? El último versículo que leímos. ¿No se acuerdan lo que sufrieron? ¿Acaso no va a valer la pena eso? Estamos terminando el año. Estamos básicamente en el último domingo. Y al principio decíamos, Él ha sido fiel con usted y ha sido fiel conmigo, ¿verdad? Hasta el día de hoy nunca nos ha abandonado. ¿Quedaría esto en vano si nosotros comenzamos a ver atrás, habiendo sido Él tan fiel con nosotros durante este año? No. Miremos a Cristo. El sufrimiento por Cristo es una evidencia de que pertenecemos a Él. Perseverar en la fe, incluso en medio de la adversidad, confirma nuestra salvación. Mateo capítulo 5, versículo 10 y 12. No dejes que las pruebas te lleven a retroceder. Al contrario, que esa prueba te ayude a escuchar la voz del Señor en los momentos difíciles. Recuerda que Dios utiliza el sufrimiento para perfeccionar tu fe y glorificarte. Eso se termina diciendo Él en el versículo 15. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios no solo inicia la salvación, sino que la sostiene. De hecho, Cristo Jesús hizo una declaración a sus discípulos y les dijo, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos, no cesamos de trabajar. Es decir, Él nos salva, suministra la salvación en nuestras vidas, nos da la salvación, pero la sostiene en Él todos los días. El Espíritu obra milagros y produce frutos en la iglesia. Tú que estés hoy aquí es un milagro. Lo lograron, tú estás aquí, es un milagro. Es porque Dios sigue siendo fiel para ti. No porque los creyentes merezcan estos dones, no, sino por su gracia. El suministro continuo del Espíritu subraya la fidelidad de Dios en cumplir su propósito redentor en nuestras vidas, en la vida del creyente. Iglesia, vive en la perspectiva de que Dios siempre está obrando en ti. Escucha esto. Vive con la perspectiva siempre de que Dios siempre está obrando en todo lo que sucede, inclusive en tu entorno. En todas las cosas, porque Él encamina para bien todas las cosas que suceden a nuestro entorno. Deja de quejarte. Deja de mirar las cosas como, no, esos momentos difíciles Dios los encaminará para bien, para que su obra sea vista. Termino con 3 aplicaciones finales. Primero, confía en el Evangelio. Renueva tu fe en la obra consumada de Cristo y descansa en su suficiencia. 2, depende del Espíritu. Busca diariamente el poder del Espíritu para vencer el pecado. No confíes en tu propia opinión ni en tu propia fuerza, porque confiar en tu opinión y en tu propia fuerza te hace necio, como lo que estaban haciendo los Gálatas. Confía en el Espíritu. 3, proclama la gracia. Sé un testigo fiel de que la salvación es solo por gracia mediante la fe en Cristo. Oro con ustedes. Señor, gracias por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Perdónanos cuando hemos confiado en nuestras fuerzas. Ayúdanos
a vivir cada día por fe en Cristo, dependientes de tu gracia y para tu gloria. Señor, ven por tu iglesia, porque tu iglesia te espera. No deje de perseverarnos, no dejes de tenernos en tus manos, porque moriremos. También creemos que tú no lo harás, que siempre estaremos en tus manos y nos llevarás a estar contigo un día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.